¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Muy contentos de estar con ustedes, un programa muy bueno. Háblele a todos sus cuates, hable a los chavos de la universidad, de la prepa, de la secundaria, de todos lados, porque va a estar bueno, van a estar unas propuestas impresionantes de jóvenes que ya nos están acompañando en este momento aquí en el estudio, en el foro de aztele.tv. Vamos a hablar del papel que tienen los jóvenes en la política, cuál va a ser el papel que van a tener aquí en las elecciones de 2018. Jóvenes de distintos partidos políticos están participando, van a participar y una parte de esos jóvenes representada aquí viene a acompañarnos en Si Yo Fuera Servidor Público. Pero antes, aquí saludo a mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás? Miguel, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Si Yo Fuera Servidor Público. No se olviden nuestras redes sociales para Miguel Muñoz, @Miguel Muñoz News, para su servidor César Ramos, @Webmaster Azul. Y no se pierdan visitar nuestra página www.spciudadano.com.mx y reciban ahí toda la información, suscríbanse al newsletter. Y pues comenzamos, vamos a ver qué nos traen los jóvenes y la política para el 2018. Efectivamente, vamos a presentar por supuesto a las damas, bellísimas, dos jóvenes que nos acompañan aquí, las damas por supuesto. Vamos a presentar primero a Mara Villa. ¿Cómo estás, Mara? Bien, muchas gracias César y Miguel por la invitación. Pues yo soy Amaranta Villa, consejera nacional por el Partido de la Revolución Democrática, tengo 26 años. Y pues orgullosamente Puma, yo soy egresada de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública. Licenciada. Excelente. Muy Bienvenida, bien, licenciada Mara. Muy bien, Mara. A ver, Jacqueline Renero Salgado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Noches. Jackie. Sí, Jackie. Jackie. Pues estoy muy contenta de estarlos acompañando el día de hoy. Ajá. Tengo 22 años, soy militante del Partido de la Revolución Democrática. Y es actualmente estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y el joven. Gracias. David Sánchez, ¿cómo estás? Bien, Miguel, César, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir las ideas con mis compañeras, poder utilizar este medio para darle a conocer a los jóvenes la propuesta que tenemos desde el PRD. Yo soy actualmente alumno de la Facultad de Derecho en la UNAM, también soy perredista. Y pues venimos a debatir también porque a lo interno del PRD tenemos una serie de visiones muy plurales y considero el partido más plural y democrático en todo el país. Entonces va a estar bueno acá las propuestas que compartimos con ustedes que nos escuchan y con todos los que nos ven en casa. O sea, se van a dar un buen agarrón. Pues no sé si un agarrón, quizá coincidamos porque el partido coincide. Está bien. Debate, es enérgico en el debate, pero también muy enérgico en la unidad. Cuando vamos en unidad, caminamos en un frente y decidimos apoyarnos frente a cualquier partido. Que hablando de frentes, por ahí oí que no todos los del PRD van a ir por el mismo frente. El partido es tan plural que nosotros respondemos y respetamos a los compañeros que han decidido no acompañar el frente. Es importante reconocer que la pluralidad también reconoce el respeto a las ideas. Y esta es una invitación abierta a todos los perredistas, a los panistas y a los del Movimiento Ciudadano. Quien se quiera sumar, las puertas están abiertas y quien no, hay que seguir dando la lucha en cualquier trinchera, pero por México, que es el principal actor en este momento. No los intereses mezquinos de los actores políticos. Eso no puede estar por delante del país y de los ciudadanos que tanto han sufrido tanto protagonismo político en los últimos años. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. A ver, vamos a arrancar con lo siguiente. A ver, ustedes desde su óptica como jóvenes, como políticos, que son jóvenes políticos, ¿cuáles consideran que son, por lo menos aquí en la Ciudad de México, los tres principales problemas que más nos atañen aquí a los capitalinos y también a los que viven en el área metropolitana? Mara. Pues yo considero que una es la movilidad. El segundo... Bueno, uno, la movilidad. El segundo, a mí me parece que también es el problema ya de la contaminación, de cómo está el medio ambiente y cuál es el medio del que nos rodeamos, el aire que respiramos. Creo que ese también es un problema bastante serio. Y el otro, pues que yo creo que también ha sido como más sentido últimamente, pues es el de la seguridad, ¿no? O la inseguridad. Por supuesto que la ciudad tiene condiciones distintas a las que tienen otras entidades federativas, pero
sí ha habido quizá ya una manifestación o una sensación en la ciudadanía de que la ciudad se ha vuelto pues quizá más insegura. Pero sobre todo creo que es el problema de la movilidad. Somos miles de personas las que utilizamos el transporte público masivo todos los días. La gente que viene solamente como población pues flotante de las entidades más cercanas, principalmente del Estado de México, y creo que eso repercute en otras áreas de la vida de la persona, ¿no? En cómo llega al trabajo, en cómo se desempeña en la escuela, en el trabajo, como sea. Creo que ese es uno de los principales problemas que aquejan a las personas en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Jackie. Pues considero que en primer lugar podría estar la inseguridad. Creo que nos hemos percatado de que ya hasta en el mismo metro somos víctimas de la delincuencia. En segundo lugar, creo que está el tema que mencionó Mara, que es la movilidad. Y en tercero, considero que podría ser la falta de oportunidades a los jóvenes. En el sentido de que pues hay muchísimo niño en la Ciudad de México y que se dedican a la delincuencia, porque ahora realmente quien se dedica a robar más que un adulto son los jóvenes. Perfecto. Claro. David. Pues yo creo que son temas muy focales, no solamente en la Ciudad de México, y temas muy integrales, transversales que tienen que atacarse, porque considero con mis compañeras, el problema más grave en la Ciudad de México y el que se tiene que atender de manera rápida es la seguridad, pero una falta de seguridad como consecuencia de un sinfín de situaciones, ¿no? El tema de la movilidad también es muy importante. Soy un compañero que todos los días se tiene que trasladar a la Ciudad de México, porque yo soy parte de esta población que Tienes doble nacionalidad. tengo doble nacionalidad, les ¿Sí? comentaba al principio. Duermo en el Estado de México, pero paso más de la mitad del día, quizá 3/4 partes del día en la Ciudad de México. Y yo vivo ese transitar diario, ¿no? Pararte a las 4 de la mañana porque tienes que ir a las 7 a la universidad, porque tienes que ir al trabajo, porque si sales 10 minutos tarde del Estado de México, llegas 1 hora tarde a la primera clase en la facultad. Son una serie de problemas que provocan otra serie de problemas. Este transitar de tanto tiempo en el transporte público genera un contexto de no armonía. Desintegra a las familias porque llegan a dormir, ya no tienen esa capacidad o esos ánimos para platicar qué está pasando en la escuela. Entonces eso rompe con la integridad de la familia, pero también rompe con las oportunidades. Un joven que, en mi caso, por ejemplo, si yo deseo hacer alguna actividad deportiva, es peligroso porque, no peligroso por hacer deporte en sí, sino porque significaría quedarme 2 horas más, por ejemplo, en la Ciudad de México e implicaría llegar a las 12, 1 de la mañana al Estado de México. Entonces, estos problemas que están muy bien detectados, que es la falta de oportunidades, no solamente para los jóvenes, sino para la sociedad en general, la falta de movilidad, de darle una respuesta integral a estos ciudadanos que tienen que venir obligados todos los días por trabajo, por educación, por salud a la Ciudad de México, y el tema de la seguridad. Yo creo que hemos sido muy mezquinos también con el gobierno de la Ciudad de México. Mucho le achacamos al gobierno de la Ciudad de México los problemas que se están viviendo, pero no entendemos que la Ciudad de México no solamente gobierna para los chilangos, gobierna para 1 millón, 2, 3 millones de mexiquenses, para 500,000 de hidalguenses, para pueblanos, para tlaxcaltecas. Y Es eso cierto, sí, no lo ve sí. la ciudadanía, ¿no? Estamos siendo rebasados por esta clase de situaciones. Entonces creo que también al momento de visualizar los problemas hay que verlos de manera muy concreta, ¿no? Sí son problemas de la Ciudad de México, pero que tendrían que ser solucionados de manera transversal, no solamente de una perspectiva de políticas públicas, también de manera integral entre los diferentes gobiernos de estos estados, ¿no? Los estados se desentienden. Se van los mexiquenses a la Ciudad de México y allá hágase cargo de los mexiquenses, de los tlaxcaltecas, ahí les dan ¿no? de comer, ¿no? Sí, yo aquí que lleguen a dormir, pero allá trabajen, estudien, atiéndanse en salud, etcétera, etcétera. Y eso tampoco lo vemos, ¿no? Y eso genera muchos problemas con los chilangos porque se sienten desatendidos. Eso también es muy cierto. Bien, César. Aquí el asunto es la Ciudad de México. La Ciudad de México en tantos años no ha podido resolver una serie de problemas
que viene desde que el Partido de la Revolución Democrática tomó las riendas de esta ciudad. A lo mejor estoy apretando mucho, pero la verdad es que el problema de movilidad que pretendía solucionar, por ejemplo, el segundo piso no lo ha resuelto, ¿no? El problema con las ecobicis ha sido cada vez más caótico porque ahora tienes carriles destinados o confinados para las bicicletas y eso reduce el espacio para los automóviles, genera más contaminación, ¿no? Las famosas verificaciones que ahora finalmente 2 veces al año, y en esta ocasión el primer semestre no vas a verificar a qué se debe eso, ¿no? Parece así como que muy, muy político. El Eco Park, ¿no? Ahora te cobran por estacionarte afuera, donde pues, igual te vuelan el coche, igual te vuelan una llanta, te abren el coche, te sacan algo, pero eso no lo paga el estacionamiento que tú estás pagando en la calle. ¿Su opinión sobre algo de todo esto? Pues a mí me parece que sí ha habido ciertas políticas enfocadas a resolver este problema de la movilidad. O sea, yo no trato de ser objetiva, evidentemente, porque, claro, no niego que esta ciudad ha sido gobernada por el PRD prácticamente 20 años y hemos hecho, creo, muchos avances en cuanto a cómo pensamos la movilidad en la ciudad. O sea, sí pasamos de una idea de construir segundos pisos, a lo mejor a darle ya o a empezarle a dar prioridad, por ejemplo, a la bicicleta como transporte público a través de las ciclovías. Que esto ha sido como de solo en algunas partes de la ciudad, sí, pero creo que justamente la apuesta en esta ocasión y más con la coyuntura electoral de 2018 en la que los candidatos, las candidatas que pretenden gobernar esta ciudad, pues tiene que ser esa, o sea, dar un paso, dar el siguiente paso en cuanto a política pública en materia de movilidad y de medio ambiente se refiere. Creo que sí, la apuesta tendría que ser ir a invertir muchísimo más en transporte público masivo, en el metro, en el metrobús, en más ciclovías que estén conectadas por toda la ciudad y que también la gente que vive en el oriente de la ciudad, en el sur, pueda conectarse con todas estas otras redes que están más hacia el centro, ¿no? Porque las ciclovías están como más bien, las conocemos en la parte céntrica de nuestra ciudad. Pero creo que si nosotros nos enfocamos ya en esta idea de cómo queremos rebasar el problema de el tráfico, de la contaminación por el uso del transporte individual, pues bueno, hay que irnos enfocando en esto. Es una cuestión de voluntad y de idea de quien esté al frente de la administración de la Ciudad de México, pero también es una idea de que los mismos ciudadanos y ciudadanas nos empecemos a crear conciencia de lo que pasa cuando usamos a lo mejor solo una persona, un auto diariamente, ¿no? Creo que tiene que ir aparejado, pero sin duda a mí me parece que podemos ir hacia 2018 a ver un cambio en el planteamiento de la política pública en materia de movilidad. Yo espero eso y a mí me parece que incluso los precandidatos de mi partido lo han planteado ir a una inversión pues bastante alta en el tema de transporte público masivo. Creo que hace bastante falta que las líneas de metro se extiendan para que estén más conectadas con el Estado de México, a lo mejor también hacia los estados más hacia el sur, ¿no? Morelos puede ser también una apuesta. Hay que ir pensando en eso, porque sin duda creo que esta ciudad pues lo necesita, lo necesitamos quienes vivimos aquí para tener, creo yo, sobre todo una mejor calidad de vida, porque David lo decía muy bien, él vive en el Estado de México, digo, lo conozco y sé cuál es... Duerme en el Estado de México. ¿Cuál es su padecer diario? Sí, claro. ¿No? Incluso para los mismos que vivimos en la Ciudad de México, bueno, cuando yo estudiaba, pues yo vivo en el norte de la ciudad, de irte a Ciudad Universitaria también era todo... ¿Hora y media o 2? Reto. No, casi 2. Sí, hora y media. Más o menos, promedio. 3 horas al día perdidas. Es más fácil llegar del norte de la ciudad, que está cerca de Indios Verdes, hasta Ciudad Universitaria, pero sin duda también es algo complicado porque creo eso, o sea, que afecta sobre todo la calidad de vida que tenemos las personas. Entonces, pues, sí considero que
que hay que apostarle al transporte público, a una mayor conectividad de las ciclovías, incluso con las estaciones de metro y de metrobús, estacionamientos seguros y amplios para que las personas que sí se han dedicado a utilizar la bicicleta como medio de transporte individual, pero que no contamina, pues puedan tener certeza y seguridad de que dejan su bici y ahí se meten al metro y no pasa nada. Pasa en ciudades del mundo, por supuesto, y sé que la nuestra es totalmente distinta, pero apostémosle a eso. Creo que hay que aparejar esta idea de cómo damos ese salto a ese tipo de política pública, también con un cambio en la conciencia de los y las chilangas, de que hay que pues, usar otras maneras y otras formas de movernos en la ciudad, ¿no? Jack. Bueno, pues creo que la Ciudad de México siempre ha sido quien, digamos, que ha estado a la vanguardia a nivel nacional y quien ha implementado las mejores medidas pues no solamente en políticas públicas, ¿no? Se me fue la palabra, programas sociales, sino también hasta en movilidad. Y finalmente creo que siempre le hemos apostado mucho al transporte público. Sí han habido deficiencias, pero creo que también tiene que ver mucho que a veces el ciudadano no cuida, no contribuye. Y pues Sí, el trabajo no es de una parte, es de ambas, ¿no? O sea, también la parte de la sociedad, ¿no? De la sociedad también está fallando, entonces por ahí van más o menos las... A ver, hace ratito Mara comentaba algo muy interesante, decía, ha habido avances en la ciudad, y es cierto. Sí. Sin embargo, a lo mejor en la parte mediática, los medios somos a lo mejor medio argüenderos, la oposición, la gente que siempre está en contra de todo, una gran ciudad, entonces de repente a lo mejor se pierden las buenas obras, se pierden las buenas acciones. A mí me gustaría que en este espacio por lo menos a cada uno de ustedes nos nombrara algunas de las acciones, digo, también para conocerlas, porque a lo mejor ya las estamos disfrutando, pero no las percibimos como logros, ¿no? Como logros de un gobierno, más allá del partido que esté en este momento gobernando, pero sí sería importante pues que ustedes nos refrescaran un poquito la memoria de cuáles son inclusive hablando de los programas sociales, no sé, a ver. Yo creo, y tenemos que partir de la crítica, sí. Y qué bueno que los medios nos exijan al partido, qué bueno que la sociedad nos exija, porque eso da a entender que esperan mucho del PRD y eso a mí me agrada, ¿no? Porque el PRD está para darle adelante y para resolver. Si no, seríamos el PRI, que sabemos al que a nadie le tienen que exigir, se le exige y no cumple. Entonces nosotros tenemos que ser receptores de esa clase de críticas y hay que aceptarlas de buena manera, y creo que lo ha sabido entender los candidatos. Nuestros precandidatos reconocen que los gobiernos emanados del PRD han fallado en ciertas situaciones, pero también creo, por ejemplo, no hemos fallado, y coincido mucho con Mara, es en el tema de la educación, en educar a la población, y no hablo de saber leer, de saber escribir, de ortografía, no, hablo de una educación de civismo, más que de educación de una licenciatura. Porque yo, por ejemplo, me decepcioné mucho de mis ciudadanos, de mis propios compañeros, cuando se decretó el doble hoy no circula. Exigimos y gritamos que por qué nos quitaban el coche, ¿no? Cuando no Esa fue una buena medida, ¿eh? Cuando no entendimos que era una medida realmente amigable y protectora de nuestra salud, porque no era proteger a unos cuantos, era proteger a unos miles de millones, unos millones de ciudadanos de posibles enfermedades. Hoy lamento, y soy crítico de esa decisión, que se haya suspendido la verificación. Claro que quizá, no sé si sea cierto, puede atender a temas políticos, y es lamentable desde mi perspectiva. ¿No crees que atienda a temas electoreros? No, yo sí, claro que creo que atiende a temas electoreros, sinceramente. Pero le apuesto a que la ciudadanía no se va a dejar comprar por un tema de tenencia, un tema de verificación. La ciudadanía en la Ciudad de México se ha caracterizado por ser crítica y bastante inteligente. A ellos no los compras no verificando el coche o no pagando tenencia. Eso no pasa en la Ciudad de México. Yo aspiro a que no pase. Y te das cuenta de que el partido lo ha hecho bastante bien, simplemente cuando
pasas de Gustavo Madero a Tlalnepantla o Gustavo Madero a Ecatepec o a Morelos, que también gobernamos pero no lo hemos hecho tan bien, o a Puebla, te das cuenta el cambio tan radical que hay en tema de políticas públicas. Pero hemos sido, creo yo, desde mi perspectiva, así como critico al partido en sus acciones, también critico a la ciudadanía, muy mal agradecidos con todo lo que tenemos en la Ciudad de México. Tenemos un sinfín de cosas, no hay otros ejemplos, quizá. Pero a ver, mencióname algunos ejemplos que estaba yo preguntando. Pues el tema de las ciclovías me parece que es una muy buena medida que cuida el medio ambiente. El tema de prepa sí que ha ayudado a muchos jóvenes a seguir con sus estudios, en cuestión de que pues ese dinero, a pesar de que es muy poco, pues muchas veces puede ayudar a solventar gastos escolares como algún libro o demás que desafortunadamente no todos tienen las mismas oportunidades. No, y además como estudiante lo sabemos, ¿no? O sea, a veces no se tiene ni para el libro y hay que ir para las copias, ¿no? Sí, claro. Sí, pues 500 pesos, 800 pesos mensuales creo que sí ayuda, Sí, aunque claro. no es mucho, ayuda en algo. Claro. A ver, Mara. También, por ejemplo, una cuestión que posiblemente se vea como más recreativa, pero que tiene mucho que ver con el tema de educación cívica, con cómo recreas también un poco los lazos de comunidad y de convivencia en esta ciudad, es el que todos los domingos podamos pasear en Reforma unas horas, no todo el día, pero sí un rato en la mañana y hacia la media tarde, pues en bici y en patines y con el perro y lo que sea. O sea, eso también, eso creo que ha sido una de las, digamos, programas o políticas exitosas, pero que además no se ven como eso, ¿no? O sea, no dices, pues... Hace unos días una actriz, una conductora, no recuerdo, criticó en Twitter que estaba muy enojada porque habían cerrado unas vialidades o Reforma, ¿no? Ajá. Entonces ahí te das cuenta que hemos fallado en darle a conocer todos los beneficios que tiene el que una familia salga a divertirse un rato, ¿no? Después de toda la semana. El espacio público, creo que hemos sido también un gobierno que ha procurado, o bueno, distintos gobiernos, ¿no? Que han procurado como ir rescatando esos espacios públicos y hacerlos o deportivos o skate parks o amenos para la convivencia. Tampoco dejaría de lado el tema de médico en tu casa. Creo que sin duda ese es uno de los programas más que más ha ayudado a la población en la Ciudad de México, quienes no tienen a lo mejor seguridad social por parte del IMSS o del ISSSTE y que no tienen como el recurso o la capacidad económica para solventar algún tipo de gasto en cuestión de salud. Ese me parece que ha sido uno de los programas más exitosos del gobierno actual, pero que además ha trascendido y ha sido como ejemplo para otras entidades. Como bien lo dice Jacqueline, o sea, en la Ciudad de México los gobiernos perredistas pues, han implementado programas y políticas que han sido ejemplo, y eso creo que también nos da, al menos a mí como militante perredista, me da orgullo, me da pues mucha satisfacción, aunque claro, sabemos que hay algunas otras cosas que pues podrían o dejarse de hacer o modificarse, porque al fin y al cabo eso... digamos, eso se vale y eso tiene que ser también en política pública. O sea, ajustar las cosas que se están haciendo medianamente bien para que puedan perfeccionarse y hacerse mejor. ¿El programa de verificación vehicular realmente ha funcionado? ¿El programa de verificación realmente ha funcionado? Yo creo que sí. Yo creo que sí ha funcionado, pero no... no es suficiente. Sí, no es suficiente y no hemos tenido la capacidad, que es lo que de luchar contra, no solamente con verificar tu automóvil, los beneficios que tiene. Si la gente no ha logrado entender qué hay detrás de la verificación. La gente solamente ha visto el tema negativo, que es pagar. El moche, el pagar, solamente es un negocio del gobierno. Porque el gobierno no ha tenido la capacidad de decir, no, es que la verificación implica esto. De tus impuestos se paga esto. Entonces la ciudadanía se queda con una mala impresión, se queda con la impresión de todo lo que hace el gobierno es para sacarnos dinero. Y no se han dado cuenta que con esos impuestos se paga el Metrobús, con esos impuestos se paga el metro, las ciclovías, programas sociales. Pero nos acaban de subir el metro de 3 a 5 pesos y yo no he visto claro, ¿eh? No. Sigo usando el metro y está peor que nunca. Sí, ya nos acompaña
Insurgentes Miscuac, que normalmente está en el programa y hace comentarios en off de todo lo que sucede. Insurgentes Miscuac, sé bienvenido. Muchísimas gracias. Perdón por la tardanza, estaba en un evento precisamente de Alejandra Barrales, en la delegación Benito Juárez. Ahí estuvimos compartiendo con algunos políticos. No se preocupen, regrese con la cartera en una vez. Ok. No, no, yo creo que ese es el gran problema de la Ciudad de México, el que no hemos logrado entender cómo se distribuye nuestros impuestos, Sí. el valor de los impuestos. Sí, se subió 2 pesos el metro, pero yo invito, afortunadamente he tenido la oportunidad de salir del país y no, digo, me gasté en un viaje en otro país lo que te gastas en un año quizá en el metro de la Ciudad de México, y eso no lo hemos logrado entender. Y que también y tienen ciertas deficiencias aquí también. El asunto no es compararnos con otro país, es simplemente que esos 2 pesos iban a ser para mejoras Sí. que nadie las ha visto, pero eso lo podemos discutir ahorita que regresamos. Vamos a nuestra primer pausa comercial. Estamos en Si yo fuera servidor público. No se vaya, se está poniendo bueno. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AZL.tv. Estamos platicando aquí con jóvenes del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, de diferentes visiones que tienen, puntos de vista de lo que se ha hecho en la Ciudad de México, lo que se ha dejado de hacer, algunas críticas al interior, el defender, ¿por qué no? Pues se vale, ¿no? Se vale que si son militantes de un partido político, bueno, defiendan su posición, defiendan a sus compañeros de partido. Creo que pues eso es lo mínimo que esperarían sus compañeros, ¿no? Que los defendieran y no que les vinieran a grillar, ¿no? Sí. Así que bueno, a ver, quisiéramos escuchar también el primer comentario de Insurgentes Mixcoac, que es la voz en off que tenemos aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. Y bueno, pues platicando aquí con los jóvenes, estimado Insurgentes Mixcoac, bueno, pues ya escuchaste alguna parte aquí también en el corte. ¿Cuál sería tu primer apunte? Mi primer apunte sí va un poco a lo que dijo a lo mejor aquí nuestro compañero. No es que los vecinos o la ciudadanía no conozca dónde van los impuestos. El problema es que también sabemos que existe mucha tranza y existe mucha corrupción. Y que esos impuestos no van a donde deberían de llegar. Si en la Ciudad de México, en el país, no existiera la corrupción, estaríamos hablando de otra cosa. El plan de verificación no funciona. No, para lo único que funciona es para beneficiar a unos cuantos y no a quien debe de beneficiar. El simple hecho es que la contaminación sigue estando como estaba hace 10 años, en algunos puntos hasta peor. Ahorita ya se detuvo la verificación, ahorita ya no hay verificantes abiertos. ¿Por qué? Porque van a hacer un cambio. No funciona. Es una estrategia que lo único que hace es que al que tenga dinero compra otro carro. Y no me digan que no. Cuando tenemos un parque vehicular de 3 millones, ahorita lo tenemos de 5.5 millones. No están invirtiendo ese dinero a donde debería de llegar. Entonces, no es que tengamos una mala percepción, es que los políticos tampoco, tú dices, no dice el político a dónde va el dinero, pues porque no llega el dinero. O sea, no es que no lo tenga que decir, sino que las campañas que hacen ellos o los planes de desarrollo que hacen ellos no funcionan muy bien. Y mucho del dinero va a acciones populistas de los mismos gobiernos. Que pues aquí en la Ciudad de México somos los primeros en tener esos planes. Entonces, bueno, mi apunte principal primero va por ese sentido, ¿no? No es que los vecinos no sepamos hacia dónde va el dinero, sino que sí sabemos, y por eso estamos enojados, ¿no? Porque la corrupción está a flor de piel en esta ciudad. Bien. Tengo aquí una pregunta de Luisa, que habla sobre lo del transporte, hablaba sobre el dinero que tú decías. Ese es mi segundo punto de vista. De todos. Ella comenta, ¿a dónde va a parar, por ejemplo, Ecopark, Ecobici, lo del metro? ¿Realmente a dónde va? El dinero, sí, todo el dinero de la Ciudad de México y todos los ciudadanos de la Ciudad de México va para los programas sociales, va a pagar al pagarle a los trabajadores de la Ciudad de México, pagarle a toda la infraestructura, todo lo que tiene que hacerse para poder marchar día con día a la Ciudad de México. Y mi mensaje va dirigido a que la Ciudad de México, y como lo dije al principio del programa, la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México no solo gobierna para los chilangos, que es muy importante mencionar. El gobierno de la Ciudad de México y su financiamiento es para un gran número de personas que no viven en la Ciudad de México. Pero pagan impuestos. Pero que pagan impuestos, pero que esos impuestos tienen que irse por el tema de la federación a sus estados. Eso también no lo ha visto y ha sido ingrato el gobierno federal, que hemos dado la lucha en la Constitución de la Ciudad de México. Porque a la Ciudad de México se le da cierta capacidad financiera bajo el número de habitantes que tiene y bajo el número de impuestos que recibe, pero no atiende a toda esa población que es enorme. Duermen 9 millones de personas, pero transitan 22, transitan 20 diario. Entonces, es una capacidad que el gobierno financieramente también es muy difícil trabajarlo. El tema del metro que hace un momento mencionábamos, claro que el metro tiene muchas deficiencias. Yo lo vivo día con día y me enojo día con día y me peleo día con el metro de la Ciudad de México. Pero también soy muy claro de que hemos caminado en tema de natalidad a pasos agigantados. La Ciudad de México todos los días recibe a más y más y más y más ciudadanos. Sí. Y esos ciudadanos, lejos de irle a exigir a sus estados, porque la ciudad no puede ir creciendo,
progresando de manera como si fuera una isla. No somos una isla. Si el Estado de México no progresa en su periferia, si Puebla no progresa, el que la Ciudad de México pueda seguir creciendo es difícil, porque hay un tope, hay una ciudadanía que no está acostumbrada a utilizar ciclovías, por ejemplo. En el Estado de México no existen, en Puebla no existen, en Morelos no existen, No, en en Puebla sí Tlaxcala. existen, en la ciudad de Puebla. Pero, digo, existen, pero en una versión, creo yo, desde mi perspectiva, mal planteada. Se ha hecho estudios de que no tiene una lógica, no tiene una planeación estas ciclovías en Puebla. Eso me suena igualito aquí. En Toluca, Sí, por ejemplo. igualitito. En Toluca No hay una existen. Y mira, nada más un comentario rápido. Qué bueno que siendo joven tú uses el metro y te enojes y te enfurezcas día con día. Sí, claro. Para cuando crezcas en tu carrera política Claro. y cuando llegues a hacer lo que quieras, pretendas en el partido, no te dejes caer por la corrupción. Sí. Y entonces, esos recursos que van verdaderamente para el metro, pienses tú cuando viajabas en el metro, Que diga, que no eres el único enojado. Hay 20 millones de claro. personas que lo usan y se enojan. Sí, yo coincido. Fíjate que totalmente. qué bueno, se está mencionando mucho el tema de la corrupción. Sí. Y a ver, ustedes, ya entrando ya un poquito a esa parte, porque creo que es importante que conozcamos también sus propuestas, qué es lo que piensan, qué es lo que harían en dado caso que si llegaran a un puesto de elección popular. El tema de la corrupción sabemos que no es cosa fácil, es un mal que lo tenemos desde hace muchas generaciones, ¿no? O sea, no es de 5, de 10, de 20 años. No tiene un color. No tiene un color, efectivamente. Sin embargo, no por eso no se va a dejar de combatir. Y en ese sentido, esta nueva generación que tenemos aquí sentada y que nos da gusto tenerla, ustedes, ¿qué harían precisamente para empezar a combatirla? Quisiera escucharlas. Bueno, es que sin duda creo que no podemos dejar de lado el problema de la percepción de la corrupción, porque eso es lo que a la ciudadanía le enoja, le enfurece, le molesta y le decepciona, y ha hecho que por esa razón pues perder su confianza en la clase política, sin distinción de color, de partido, de nivel, ¿no? Ni de orden de gobierno, y en las y los servidores públicos. Entonces, ¿y por qué lo traigo primero a colación? Porque David comentaba algo, ¿no? Pues sí, quizá la ciudadanía no está totalmente informada o no ve reflejados sus impuestos, el pago de sus impuestos y de los servicios como el metro, como el metrobús, en la mejora de esos servicios. Pero pues sí, también está del otro lado la falta pues de compromiso y de honestidad y de ética con ciertos servidores públicos, ¿no? Yo no generalizo porque a mí me parece que hay servidores públicos valiosísimos en cualquier instancia y dependencia de gobierno de esta ciudad y del país. Yo soy administradora pública, ¿no? Se los comentaba al principio. Yo tengo esa formación. Yo, digamos, estudié la teoría y por supuesto sé cuál tiene, para mí el deber ser de un servidor público es uno, pero a nosotros en la licenciatura siempre nos decían, por supuesto, el día que vayan al servicio público como tal, a ejercerlo, se van a topar con una realidad distinta. Pero a mí, justamente por eso, yo he pensado siempre que el servicio público es una cuestión de vocación. Es una cuestión de vocación y es una cuestión de compromiso, pero sobre todo de muchos valores, principalmente de la honestidad y de la ética. A mí sí me parece, y esa es una de las, digamos, como de las premisas que yo tengo, que yo cargo como una persona joven que se dedica a la política, pero que sobre todo se siente y se ve como una servidora pública, el que al llegar a un puesto de elección popular o de gobierno, yo he trabajado en algunas instituciones públicas, lo hagas con esa convicción y con esa honestidad. Aquí veníamos en el camino platicando un poco de si la formación profesional te garantiza en automático el que vas a ser un excelente servidor público y un excelente político o política y además honesto. Por supuesto que no te lo garantiza, pero sí deja, digamos, menos, al menos ese es desde mi perspectiva, es eso, deja menos abierta la brecha a que tú te quieras saltar, pues el Estado de Derecho, la legalidad, te da como otro sentido ética, la formación que puedes tener en cuanto a pues al servicio público. Yo de verdad creo que el servicio público sí es una cuestión de vocación, por mi, digamos, un poco por mi sesgo formativo, al menos así lo veo.
pero sí creo, Sí, y a adelante. mí me parece que esta generación con la que yo comparto y hago política en el PRD, pero también en otros partidos, tiene esta visión de que cada vez más la política tiene que ser profesional, se tiene que profesionalizar, porque eso nos llevará también a profesionalizar el servicio público, que es, o sea, la administración pública Sí, es federal amplísimo, y estatal y municipal es una máquina inmensa que tiene que funcionar desde los más bajos niveles, incluso desde quien hace, está en puestos de intendencia, quien está en las ventanillas, los jefes de departamento, todos de verdad forman parte importante una maquinaria, de lo sí. que se llama administración pública. Entonces creo que esta generación está muy comprometida a profesionalizar la política, pero a profesionalizar también esos espacios de la administración pública. Yo le apuesto a eso. A mí sí me gustaría que en México tuviéramos, o sea, porque está en el papel, está en la ley, pero a mí sí me gustaría que se implementara como tal un verdadero servicio profesional de carrera. O sea, no digo que nada más los administradores públicos, porque los administradores públicos nos dedicamos, tenemos una línea, pero sí que haya personas capacitadas con las habilidades y con el conocimiento en las áreas que deben de ser. Así va ¿no? una O sea, pregunta que creo te tengo, una pregunta muy rápida. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes jóvenes comprometidos con un partido político? ¿Cuál es su perspectiva de muchos políticos, diputados, senadores que ni la primaria tienen? Yo ahí soy crítico completamente. Ya lo venía discutiendo. Yo no creo en el tema de la profesionalización. Yo no creo que alguien que tenga un doctorado en Harvard es más honesto que alguien que nunca estudia la escuela. Eso es falso. Y No hablamos de honestidad, hablamos de capacidad. Y de capacidad. De capacidad, porque mencionaban el tema de la corrupción. Sí. Y tenemos que entender que hay personas capaces, sumamente capaces, pero que utilizan toda esa capacidad en contra de la ciudadanía. Entonces, yo pregunto, ¿qué busca la ciudadanía? ¿Personas capaces al frente de las instituciones o busca personas honestas al frente de las instituciones? Porque muchas veces creemos que es sinónimo. Que buscamos las dos, evidentemente, pero no entender que una persona capaz de manera directa va a ser una persona honesta. Hace poco tuve un debate... No es en automático, eso es lo que... Eso no es en automático. Ajá. Hace poco tuve un debate en donde si tendríamos que exigir la licenciatura en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y hay estudios. En Ruanda, por ejemplo, si no me equivoco, el Congreso es el Congreso a nivel mundial con los legisladores más capacitados, con el mayor nivel de excelencia académica. Y sin embargo, no es el país más honesto y menos corrupto. Eso no tiene que ver con la educación que tienen nuestros legisladores. Es un tema de valores, es un tema de cultura. Quiero pensar que estamos un poquito mejor que Randa, ¿no? Sí, claro, pero ahí está. Muy preocupante que te pongan a escoger. O sea, ¿qué quieres? ¿Un diputado capaz o un diputado honesto? No, Pues yo prefiero un diputado honesto, porque Claro. por lo menos si comete una estupidez va a ser honestamente estúpido. Rápidamente, Yasmín nos comenta de todos estos ingresos que dices que entran al gobierno, ¿por qué no hay apoyos, por ejemplo, en la universidad presencial, que aún son de gobierno? Resulta muy caro, por ejemplo, medicina. ¿Por qué no apoyar a estos estudiantes de medicina que requieren equipo, Voy a ser muy honesto con Yasmín. Sí. El tema de la educación, y el tema del presupuesto de la educación, la Ciudad de México, por facultades legales, está bastante imposibilitada en esa cuestión de meterle al tema de la educación porque hemos sufrido de autonomía. Ya hoy la tenemos. La beca, por ejemplo. La beca de Prepa sí es un programa, por ejemplo. Apoya también a algunos universitarios y podría apoyar a los estudiantes de medicina, ¿no? Sí, y a los estudiantes de arquitectura que gastan muchísimo, por ejemplo, a los de derecho que gastamos mucho, o sea, una serie de apoyos. Muchas carreras. ¿No? ¿Por qué nada más unos? Yo no quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar diseño. Sí, claro. ¿Qué es diseño gráfico? Te compramos un par de lápices y listo. Por eso los médicos necesitan estetoscopio, necesitan... Sí, pero es... pero hay muchos doctores. Y ahí está el ejemplo de Prepa sí. El ejemplo de Prepa sí es muy claro. Prepa sí se le da todo el estudiante de bachillerato que demuestre que estudia en la Ciudad de México. Y ahí tengo muchos compañeros, sin importar el promedio, porque entendemos desde la visión de izquierda y progresista que el promedio no representa muchas veces la realidad y la capacidad, ¿no? Hay personas que pueden comprar un título en
ciertos lugares de aquí, del estado de... ¿La Universidad No, de aquí. Santo Domingo? Claro, ahí la Universidad de Santo Domingo. Y es lo que mencionamos, la capacidad. Sí. ¿Es real que una persona que tiene un título tiene capacidad? No, a mí lo que me parece Es relativo. increíble es que ¿cuántas décadas llevamos hablando de Santo Domingo? Sí, ahí sigue. Ahí Y está. ahí sigue. Y después de cuántos años de gobierno del PRD, 18 años de gobierno del PRD, no lo y han ahí- podido y ahí eliminar. sigue. Estas facturas se le expiden, yo creo. No, sí, te expiden facturas, aunque no lo Bueno, creas. vas a que te hagan la factura. Pero digo, hay un Santo Domingo en todos los estados de la República. Sí. Somos nosotros... Además que este es el más famoso. Nosotros somos famosos porque somos la capital del país, pero en todos los estados. Ni crean que en Chihuahua vienen a Santo Domingo. Digo, allá lados. tienen el propio. ¿No? A ver, Jackie, aquí también hay otro tema, además para cerrar también, porque hay muchos temas más y bueno, todavía tenemos un buen de tiempo. Pero, a ver, aquí hay otro tema también importante de lo que decían de la preparación que deben de tener los jóvenes, sobre todo estamos hablando los jóvenes o los que aspiran, ¿no? Sí. A tener, a ser algún día diputado, senador. Hay hay muchas personas de la comunidad artística que a lo mejor aquí en México, pues como que los vemos mal, o se ven raros o se ven mal, de que den ese paso a la política. Y conocemos muchos ejemplos. Sin embargo, los de los últimos años, como que suena como que a risa, ¿no? Que Carmelita Salinas, que Cuauhtémoc Blanco, que Sergio etcétera, Mayer etcétera, ayer. Sergio Mayer, o sea, Damián Alcázar. Damián Alcázar. Y hay muchos que no lo quiero generalizar, pero ¿qué podemos decirle a la gente que nos está viendo en este momento? Porque hay una percepción, y es una percepción válida, porque es una percepción de un ciudadano común y corriente que va a trabajar, que va a estudiar y que se forma una opinión al ver un noticiero, al escucharlo o inclusive tomándose un café con sus cuates. ¿Cuál es tu comentario al En respecto? un minutito, Jackie. Ok, realmente a mí me preocupa que la gente vote por un candidato por la imagen pública. Ajá. Por ejemplo, Peña Nieto. Que esté guapo, Eh, ¿no? Nada más. que no sea un voto concientizado, que la gente nada más vote porque diga, pues porque el simple hecho de que es artista significa que tiene dinero y que es una persona honesta y que realmente nos entiende. Y no es cierto. Yo creo que son personas que no están capacitadas y no quiero sonar A brusca generalizar, ¿no? y generalizar, pero los artistas que están últimamente introduciéndose en la política son personas que no son capaces, que no saben de política, de administración pública y que realmente nada más están ahí para jalar votos a diferentes partidos políticos y Por lo imagen, podemos ¿no? por imagen, exactamente, porque finalmente la gente dice voy a votar por ellos, como lo repetí, perdón, porque pues puede que sean más honestos que otros actores políticos o simplemente nada más porque soy su fan. O sea, y realmente es gente que no tiene propuestas. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho Carmen Salinas en la Cámara? ¿Qué hizo Damián, ¿cómo se llama? Alcázar, ¿no? Alcázar. En la Asamblea Constituyente? Pues lo dejó porque es un tema que realmente a él no le interesa, que él tiene su trabajo y pues... Pues ahí no están se le da la los política. actores de la pantalla, los actores del teatro y los actores políticos. No se vayan. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. En un momento regresamos. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv. Uno de mis compañeros de producción estaba batallando con sacar su sillón, estuvo a punto de caerse junto con la cámara, pero la salvó, entonces se lo reconocemos ampliamente. Y bueno, vamos a seguir con el programa. A ver, Jackie, queríamos que nos puedes nada más ahí concretar un poquito el comentario que hacías en el corte, porque yo creo que vale mucho la pena. Ok. Bueno, pues yo considero que la corrupción se da desde casa, desde que nuestros padres no nos fomentan valores. Y bueno, pues muchos de los actores políticos parece que no lo tuvieron en su infancia y cuando llegan al poder, pues por eso caen en ese tipo de situaciones que han causado tanto dolor al país y han generado otro tipo de situaciones. O sea, muchos políticos no tuvieron una mamá que les fomentara valores, eso me refiero. Alguien, no tiene que ser, Sí, no tiene que ser mamá, los padres, es falso eso de que quien nace sin padres no va a tener un futuro, eso es, creo que hasta es una ofensa para todas las personas que no por alguna situación no tienen padres, pero cualquier persona. Pero estamos hablando del común. Ajá, Sí, bueno, no, el pero- común denominador, pero Sí, hablamos de otro tipo de madre. pero yo difiero totalmente en el tema de que está mal los artistas que lleguen a la cámara, no, por eso. Ese es la esencia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la representatividad. Si nosotros, y es lo que comentábamos viniendo por acá, si nosotros aspiramos a una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores llena de licenciados, es porque el país está lleno de licenciados, porque aplica la representatividad. Si decimos, no, pues, ¿por qué hay personas en la Cámara de Diputados sin educación? Pues porque en México hay personas sin educación y representan ese sector. Y tenemos que buscar la manera de que... Educación académica. Sí, claro, educación académica. Y también no podemos alejar a los artistas. Esto es un tema de políticos, no. Los artistas tienen mucho que darle a la política en el país y los empresarios y una serie de personas que tienen otra visión. Sí. Yo no podría legislar, lo digo de manera muy seria, no podría legislar para el rubro artístico, porque no tengo de artista... diría que nada, ¿no? ¿La flauta? No sé nada. No, sé tocar el Titanic porque en la primaria me dieron la flauta y era la única canción que te dan, pero ahí en fuera yo no podría. Por ejemplo, María Rojo, hoy candidata de Morena,
y otros compañeros que en su momento eran perredistas, que hoy tanto reniegan del partido, pero que antes fueron perredistas, trabajaron por el sindicato de artistas, de actores, no sé. O sea, y eso seguramente nunca lo hubiera propuesto Laida Sansores, o no lo hubiera propuesto o a nadie quizá, O sea, sí. porque no está en su ser. Y lo que me preguntaban hace un rato de ¿qué harían ustedes si llegaran al poder? ¿Qué cambiarían y qué no cambiarían? Yo creo que algo que no debemos de cambiar es en el contexto en el que nos desarrollamos desde que vivimos. Porque los políticos, y lo digo y lo relaciono mucho con lo de la capacidad, y es un tema que argumentaba con Alfredo del Mazo, es un actor político que jamás en su vida ha vivido carencia de ningún tipo, jamás. Yo podría asegurar que nunca ha tocado un transporte público, menos que sea en campaña. Si en campaña se ha subido a taxi y a todo. Pero él no podría legislar en favor del transporte público porque no lo conoce. Sí, me recuerdo una escena de Mancera que llegó en helicóptero y después se subió a un taxi. A un taxi hídrico, ¿no? Que caminó unas 5 cuadras. Híbrido, perdón. Sí, todavía no hay de agua. No, y que no haya porque se acaba el agua y hay muy poquita. Sí, hay muy pero, por ejemplo, ese tema, ¿no? Te empiezas a alejar de la realidad de la ciudadanía. Ese tema de que José Antonio Meade viaja en metro, es una total mentira. De que nos quieren hacer como ellos viven el problema diario. Creen que la gente es tonta. O sea, la gente se da cuenta cuando un ciudadano trabaja de manera cotidiana con la ciudadanía. Por ejemplo, en el Estado de México hacen retenes. Todo el día está una patrulla en un mismo punto y se suben al camión y revisan a los... Yo digo, que yo vivo los problemas, ¿no? Digo, ¿neta creen que los delincuentes no ya saben que está ahí el policía esperando? Oye, Digo, pero esos retenes también son en la Ciudad de México. Y en la ciudad, es sí. El famoso cinturón de seguridad que hay en las entradas y las salidas a la Ciudad de México. En la En la Ciudad de México nunca me ha tocado esa clase de retenes y yo, por ejemplo, propondría ahí Pero sí hay. que fuera de manera aleatoria, Aleatoria. ¿no? Que no se esperaran los delincuentes que llegaran. Pues es que ese cinturón de seguridad lo ponen en las entradas. Sí, Ahí sí. Ese tiene que ser permanente. Erróneamente el policía, dependiendo su capacidad, ve un carro sospechoso y detiene. ¿Cuál es sospechoso? Sí, claro, el que trae, que creen que es de comerciantes, pero nunca van a tener una Suburban 2018 porque ahí seguro ahí viene un político y si lo detengo me corren de... Digo, eso es y eso lo hemos inculcado desde abajo, ¿no? Y eso también tenemos que trabajarlo. Pero yo, por ejemplo, pondría ahí que sea de manera aleatoria, que digan los camiones determinados tienen que parar para que tú encuentres desprevenidos a los delincuentes. Y eso no lo entienden los políticos. Claro. Pues porque no van en el camión. Porque dicen, pon al policía y que cada 10 minutos pare un tráiler o lo que sea, el coche más feo que vean, y seguro ese trae droga. Y si no trae droga, se le inculcas para que jales, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Y no lo niego que pase en la Ciudad de México. Ahora, tú como abogado, ¿cómo ves esta cosa de que te puedan detener en la calle atentando contra el artículo, si no me equivoco, el 17 constitucional? Pues es una completa violación a los derechos humanos que aplica gobiernos perredista, panista, priista, Morena y todos los gobiernos, ¿no? Porque han creído que violentar los derechos, hay una máxima en el derecho, ahí se pueden no violentar como tal, pero puedes llevar al límite un derecho por salvaguardar otros derechos, que en este caso los políticos han mencionado. Sí, estoy violentando tu derecho a la integridad y eso. O sea, estoy por encima de la Constitución nada más por tu seguridad. Eso es lo que argumentan, ¿no? Dicen, bueno, porque a lo mejor si te encuentro a ti un arma, puedo impedir que tú acabes con la vida de 10 personas. Pero ¿cómo puedes presumir que yo llevo un arma? Ese es el gran problema, desde mi perspectiva, ¿no? Porque la subjetividad. Y ahí llega una serie de carga de perjuicios, ¿no? Porque esa persona con ciertas características... Seguro él trae droga. Es una violación a los derechos humanos porque están prejuzgando que tu coche está feo, tú estás feo, entonces te detengo y seguramente traes algo. Y al debido proceso. Discriminación. Sí. Y eso es una falta de profesionalización de la ustedes policía. que no quieren a los de ciencias políticas, por ejemplo. Falta de profesional. Yo por eso, Es que son la unos profesionalización yo la veo en dos sentidos. A ver. O sea, David, quizá no estoy tan en desacuerdo con lo que menciona de las personas que se dedican a legislar. Porque hay, al menos desde mi punto de vista, pues servidores públicos, sí, los que legislan, los que están en la Cámara, en los congresos locales y en el Senado. Que a mi parecer esos
deben de tener una noción mínima del proceso Derecho. legislativo y por Sí, supuesto claro. de las leyes que existen en este país, así sin duda. Ya sea las leyes que tienen que ver con los temas culturales, sociales, internacionales de medio ambiente, económicos, hacendarios. Sí, Pero lo panorama deben general. tener porque por algo las cámaras, al menos en este país, pues representan la máxima tribuna. O sea, ellos, de ahí emanan las leyes pues, de este país que hacen que funcione. Pero yo también creo que en donde debe haber profesionalización, digamos, un poco más específica, un poco más técnica, si lo queremos ver así, científica, etcétera, sí en la administración pública, en la gente que se dedica a implementar la política pública o incluso a diseñarla. Porque sí, yo creo que se puede poner en el papel desde la ley, pero luego quien implementa, quien evalúa, quien está monitoreando, pues es la gente que está en la administración pública como tal. Ahí es donde yo sí aspiro a que esta ciudad y este país cuente con un servicio profesional de carrera de verdad muy, muy pues, capacitado, porque eso es en donde ahí luego hay como fugas o hay como una distorsión entre el deber ser de una política pública y lo que termina siendo. Claro. ¿No? Insurgentes, mi Como escuadra. también, ningún diputado, ningún senador es completamente todólogo. O sea, no son, Claro. ni son expertos en sus temas. Eso es muy cierto. Aunque estén en alguna comisión de seguridad, no son expertos en seguridad. Deberían de serlo, pero no lo son. También debemos de recordar que cada senador y cada diputado tiene un séquito atrás de asesores Sí. que los ayudan a hacer esas leyes de las cuales tú hablas. Peor tantito, si las leyes que están sacando son leyes absurdas, leyes que no van, leyes que contradicen otras, pues peor tantito que esos diputados a los cuales le estamos pagando una millonada, que aparte con sus negocios se llevan otra millonada, y las mordidas que les dan por debajo del agua y por arriba de la mesa, y aún así nos hacen leyes malas. La verdad es que no tienen, ahí sí, la madre de la que hablábamos. Ese es el problema con nosotros los vecinos, ¿no? Sabemos que el diputado no es todólogo en seguridad pública, o sea, Sí. nadie se ve experto en muchos temas, Pero ¿no? deben de Y estar si en ellos el están área, en ¿no? esa comisión y están haciendo una ley que contradice los derechos humanos del mexicano, pues entonces estamos en un grave problema porque atrás tiene un grupo de personas que hicieron esa ley. El grave problema de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y de las cámaras de los congresos locales Sí. es la falta de vinculación con los sectores que sí completamente se dedican a eso. Por ejemplo, me pasa mucho a mí. Estudiando el Código Civil, Sí. mi maestra se ríe, se enoja y todo de lo que hacen los diputados con el Código Civil, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible? Porque utilizan un lenguaje coloquial para legislar algo que es muy técnico, ¿no? Y genera una serie de problemas legales que tú utilices una palabra coloquial en el Código Civil para un tema técnico. O sea, tú puedes dejar libre a una persona por una palabra, por legislar mal, por un punto, por una coma, por legislar mal el Código Penal, ¿no? Sí, claro. Y hay esa desvinculación, por ejemplo, entre las universidades, ¿no? Tendría que haber un comité permanente de las universidades revisando de manera constante lo que están legislando y hacerles una serie de, no indicaciones como tal, pero una serie de observaciones, es decir, es válida tu legislación, pero va a atentar contra este código. Primero tendrías que armonizar todos estos códigos para poderle dar pie a esta ley. Mira, Y en otra serie un de... ejemplo que va a contradecir lo que estás diciendo. En la famosísima ley que se acaba de aprobar de seguridad interna, hasta la ONU se pronunció. Claro. Derechos humanos se pronunció. ¿Y qué hicieron los diputados? Nada, es una desvinculación total. ¿No Y es... se vieron? Entonces, ¿de qué sirve? No, ¿De qué sirve que yo, rector de la universidad, haga mis apuntes, se lo mande a la Cámara de Diputados, decirle tu ley está mal, cuando los señores lo van a hacer así? No me refiero a una desvinculación por parte de las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México. No. También se pronuncia. Ellos se pronuncian todo el tiempo, ellos hacen sus observaciones, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace las observaciones. Claro. Me refiero a una vinculación completamente, o sea, que sea vinculativa, que no sea Que tenga efectos. que tenga efectos legales en la Cámara, ¿no? Que la universidad se pronuncie, pero que sea tomado en cuenta por la Cámara de Diputados. Es gravísimo que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hayan sido omisos de toda esta serie de recomendaciones que enviaron organismos internacionales, nacionales. Digo, eso habla de una total... de un desconocimiento como tal primero, y también de que se sienten... Sí, se sienten superiores, ¿no? Dicen, yo soy el legislador
Y estos 3 años, por lo menos, a mí nadie me dice qué hacer. Eso es- Mi chicharrón es trueno. mi chavo. Ustedes como jóvenes, ¿de acuerdo o no con el fuero? Mira, yo creo que... A ver, por acá. Sí, ajá. No estoy de acuerdo. No, de acuerdo. Por acá. No, yo sí. Sí, estás de acuerdo con el fuero. ¿En qué sentido? Porque digo, Pues en el sentido que a mí me parece que, por ejemplo, desde un partido de oposición como es en el que yo milito, en el caso que yo llegara a ser diputada, senadora, no sé, Por ejemplo. yo me pronunciara, no sé, muy enérgicamente en contra de algún tema con quien gobierna el país o lo que sea, y pues yo no tenga a lo mejor esa protección en mis derechos o en mi libertad de expresión, sería muy fácil, ¿no? Quizás sufrir algún ataque, Claro. ¿no? A mi Que integridad que o de lo hecho es sea. el espíritu del fuero, ¿no? Sí, es- David. es una- Todavía nos faltan 2 minutitos rápidamente. Ese Digo, es el fuero atiende a es una figura completamente histórica, ¿no? Y yo también creo que el fuero tiene que permanecer. Digo, no, hoy no permanece, hoy pueden andar sin fuero porque hay una complicidad, que nos digo, cumples con esto y no te meto en la cárcel. El fuero tiene que permanecer. Yo aspiro a ser un legislador crítico. Y yo aspiro a pisar callos, ¿no? O sea, si yo llego a la legislatura, yo no va a ser para sentarme en mi Al curul. interior Y al exterior, o sea, en mi partido soy crítico, y si en mi partido soy crítico, si me atrevo a criticar a Miguel Ángel Mancera, a quien sea, digo, no me voy a detener en el PAN, en el PRI, en ninguno, ¿no? ¿Está bien? Sí, está muy bien. Y eso genera muchas consecuencias legales, porque van a poner a trabajar toda la maquinaria institucional para que ese legislador que te está molestando se calle, ya sea legalmente, o lamentablemente en este país, por ejemplo, los perreístas Los hemos sido muy periodistas, incómodos, ¿no? Sí, claro. Este año nos han matado a legisladores, a presidentes municipales, y el gobierno no ha dicho nada. El Es gobierno correcto, ha sí. callado. No tiene nada que ver con el fuero. Con fuero o sin fuero, todos te van a matar. Sí, Exactamente, sí, pero yo creo que es Detenemos el importante, tema- detenemos el respetar tema legal fuero, ahí. El espíritu Pero no lo otro. original del fuero, Sí, que es ese. que puedas decir lo que tú crees en conciencia Libertad de expresión. sin recibir represalia alguna Represalia. por esa forma, No, pero respetando las leyes. Definitivamente no estoy Vamos a un favor corte del comercial tema, pero bueno. y regresamos a nuestro último corte comercial. Síganos escribiendo, aquí tenemos todas sus preguntas, las estaremos llevando a nuestros invitados. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso en la última parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de astl.tv. Hemos platicado muchos minutos aquí con nuestros muchachos, diferentes puntos de vista, algunos temas polémicos, pero me parece que lo más importante, una nueva generación, pues que nos comparta sus puntos de vista. Y lo más importante, más allá de los puntos de vista, pues es de que son los muchachos del PRD que queremos ver en próximos años en diferentes puestos de elección popular. Ojalá y con estos valores que nos están demostrando, por lo menos ahorita en la plática, muchachos muy agradables, ojalá y sean los que estén gobernando, y ojalá y así muchos jóvenes de otros partidos políticos también estén gobernando con esos valores, con esas ganas y también con esa sed de servir a su comunidad, que yo creo que es lo más importante. A ver, en estos últimos minutos sí me gustaría, y sí nos gustaría a todos, escucharlos a ustedes, sobre todo que se dirijan mucho a jóvenes que pues por diferentes situaciones pues han perdido la fe a la política, o simplemente les vale, o simplemente pues nada más ven por sus propios intereses, ni siquiera conocen al vecino de enfrente, de al lado, ni siquiera se les ocurre levantar la basura que tiran ahí en su casa, ni siquiera le tienen respeto a sus papás. O sea, lo estoy diciendo todo esto porque hay un sector, desgraciadamente, que no va a votar. Y no va a votar pues porque no se le da la gana. Y eso es real. A todos esos jóvenes, ¿qué le dirían? Por lo menos para que cambien un poquito esa actitud. Ustedes que sí están en la política, ustedes que están convencidos, ustedes que sí en algún momento, pues a ustedes les gustaría tomar esos puestos que ahorita lo tienen otros de sus compañeros. A ver, muchachas. Bueno, pues yo primero decirles que en el PRD, ¿no? Y en otros partidos políticos, pero sobre todo en el partido en el que nosotros militamos, tenemos ya muy metida esta idea de lograr un relevo generacional al que no solo le atañimos la idea de la edad, de decir vamos a cambiar a todos los políticos, adiós los viejitos, ¿no? Mayores de 60 años para entrar las personas veinteañeras. Porque no se trata de eso. Creo que tenemos, no solo de eso, no solamente se trata de una cuestión de edad, se trata de una cuestión de qué ideas, qué valores, qué perspectiva de la política y del servicio público, y cómo nos imaginamos a México en unos años, y no a largo plazo, sino en el corto, porque a este país, a esta ciudad, le urge una mejora. Entonces, pues yo les diría que hay que dejar atrás la apatía, sí, pero también que le demos un voto de confianza a las personas jóvenes que estamos involucradas en política. Posiblemente hoy nosotros, ninguno de los que estamos aquí, tenemos un puesto en el servicio público, no somos legisladores, no somos legisladoras, pero sin duda trabajamos y le apostamos a estar en esos espacios para cambiar sobre todo la manera de hacer política, la manera de las actitudes, las acciones, y la idea con la que vamos a llegar a esos espacios va a ser distinta, porque hemos tenido no solamente otra formación profesional, lo hemos compartido con ustedes, somos politólogas, somos abogados, sino también somos jóvenes que hemos vivido como ustedes en muchas situaciones allá afuera, en el transporte público, en las universidades, en la prepa, incluso en los espacios públicos en los que nos toca desarrollarnos más como en los temas lúdicos y en la diversión. Somos personas jóvenes que vivimos esas realidades, y a partir de esa empatía que creo podemos sentir ustedes y nosotros, es como queremos cambiar la dinámica de la política, al menos nosotros en el PRD,
le apostamos a cambiar también las prácticas que existen en nuestro partido, que no compartimos muchas de ellas, pero también le apostamos a que cada vez en este país las personas jóvenes con voluntad, o sea, que tienen esa voluntad de cambiar la situación, el statu quo de la sociedad, pues se involucren en este ejercicio. Yo estoy segura que muchos y muchos de los que nos están viendo tienen ese ánimo y tienen no solamente las ideas, también la voluntad. Entonces, política se hace, a mi punto de vista, en muchos espacios, no solo en los partidos políticos. Se hace en las comunidades, en las colonias, en las escuelas, se hace hasta en los grupos todos los de días, amigos. ¿no? Mientras Todos tú los te días. organices, ustedes se organicen para generar un cambio positivo, creo yo las cosas pueden ser distintas en la ciudad y en el país. Así que yo les invitaría, sobre todo, principalmente, a que se informen. Un último comentario nada más, porque ya nos queda muy poquito sí, tiempo para que sí, todos sí. puedan comentar. Claro. Jacqueline. Bueno, yo creo que hay que apostar por los jóvenes y políticos que provienen de la cultura del esfuerzo. Hay que darles confianza, como decía Mara. Y finalmente los jóvenes deben de estar conscientes que por medio del voto sí podemos cambiar nuestra realidad social, pero solo si estamos emitiendo un voto consciente, un voto razonado, analizando propuestas y votando por los mejores candidatos, por quienes nos han dado resultados. Y creo que aquí en la Ciudad de México a todos nos consta que el PRD ha sido el único partido que ha luchado por la igualdad social, por todos los sectores, y nos han dado resultados. Por algo somos ejemplo a nivel nacional. Claro, David. Pues yo tengo un mensaje no generalizado, porque eso de exigirle a todos los jóvenes que salgan a votar el día de las elecciones es poco solidario, porque nosotros a lo mejor tenemos resueltos el tema del alimento, del vestido, de la vivienda, pero yo no podría exigirle a un joven que no tiene hoy la oportunidad de conseguir todos los días alimento, que el día domingo de las elecciones salga a votar. Es evidente que en su momento, en lo más necesario, no está esa prioridad. Pero sí le exijo a esos jóvenes que tienen todo resuelto o que tienen esas cosas muy bien resueltas y que les toca hacer política, hacerla. Porque el saber compromete. Y los chavos que hoy tienen más carga por todos los jóvenes es quienes tienen la oportunidad de tener no una vida resuelta, porque nadie tiene una vida resuelta, pero sí unos chavos que afortunadamente las condiciones son diferentes. No podemos exigirle al campesino que se para a las 4 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche y gana menos de 10 pesos al día, lo mismo que a un joven que tiene la oportunidad de irse de antro todos los viernes. Eso no es solidario, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy, muy certeros en ese sentido. E invitarlos a hacer política. Yo no les digo, vénganse al PRD, yo les digo, únanse a la política, ¿no? Si en el PRD si se quieren ir al PRI, pues que se vayan al PRI, pero que estén conscientes de todo lo que es el PRI, ¿no? Porque si van por dinero, qué lástima y qué lamentable. Si quieren ir al PAN, si quieren ir al Verde, si quieren ir a Morena, digo, todo es rescatable, pero que sean muy conscientes de dónde están y que trabajen por lo que necesitamos en este momento, que es cambiar la realidad de nuestro país, que hagan política. Último comentario, Imiscuac, rápidamente. Igual, cuando vinieron los chicos aquí de Acción Juvenil de Jóvenes, les dije lo mismo. Ustedes tienen un grave compromiso con la sociedad. Ustedes están empezando en un partido político. Tienen que ir subiendo y lograr sus aspiraciones. Y todos los que están arriba de ustedes, ahorita, desgraciadamente, no es percepción como lo comentabas. Sabemos que hay mucha corrupción en los partidos políticos internamente. Ustedes tienen que llegar y acabar con eso. Porque si ustedes no acaban con la corrupción, los partidos políticos van a llegar un momento que se van a acabar. Sí. Porque la sociedad ya no cree en ellos, ya no cree en ustedes, ya no cree en los partidos políticos. Tienen que navegar contracorriente. Entonces, esa es la gran tarea que todos ustedes tienen dentro de sus partidos, cada quien. Y a diferencia de ti, yo sí le pido al muchacho que no tiene que comer, que salga a votar. Porque necesitamos que esta ciudad cambie. Estamos en una ciudad que cada día está peor. Por gente que no sabe a votar. Entonces, si no tienes nada, no te cuesta nada ir a votar por un partido, hacer valer tu democracia, hacer valer el voto y hacer que mejore esta ciudad. Me refería más al nivel de exigencia. Claro. No es lo mismo el nivel de exigencia que le pide a todos. Es idóneo, diferente. ¿No? Quieres que todo el mundo vote, pero no puedes exigirle lo mismo
la misma La fuerza misma al compañero Muy que, bien. que tiene todo resuelto. Bueno, más los o menos. últimos minutos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Sus redes sociales? ¿Página web? ¿Teléfono? ¿Dónde? Face. Bueno, yo en mi Facebook estoy como Maravilla. ¿Y vas a aceptar a todos? Sí, sin Todos, duda, y hasta que se acabe Tricolores azules. hasta que se acabe el Welcome. límite de solicitudes de amistad, y en Twitter, que sobre todo utilizo más el Twitter para opinar de política y de Ok. muchos temas, porque aquí Twitter. opinamos de varias cosas. @villa_marita, ahí nos pueden encontrar. Síganos porque pues sí, somos pues, jóvenes Ok. bastante activos. En Facebook me encuentran como Jacqueline Renero y en Twitter estoy como @yaque_renero. Gracias, Perfectamente. Jackie. David, rápidamente. Gracias Miguel, gracias César por la invitación. En Facebook estoy como David Sánchez Romero y en Twitter estoy como David. Dave primero y luego Pero así Dave. con esa pronunciación. Ok. David. Ok. Ok. Arroba Pues, Indiscuac en Twitter. amigos, no nos queda más que agradecerles el favor de su atención Gracias, a este muchachas. programa. Gracias. Muchas gracias. Si yo fuera Ustedes. servidor público, Gracias. los esperamos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Gracias a Insurgentes Miscuac por su participación, siempre interesante. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.